Hola a todos, yo soy Ramón Lozano. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 15 de julio de 2022. En la idea de la semana vamos a hablar sobre ServiceNow y en la sección educativa vamos a hablar sobre fusiones y adquisiciones. Una semana con pérdidas muy moderadas, lo que oculta un poco todo lo que sucedió durante la semana. El Dow Jones terminó prácticamente tablas, bajando apenas el 0.2%. El Standard & Poor's 500 bajó el 0.9% y el Nasdaq perdió el 1.6%. Sabíamos que la semana iba a estar dominada con información acerca de la inflación, con el reporte del índice de precios al consumidor y el número fue peor del esperado. Se reportó que durante el mes de junio cruzó la barrera del 9%, subiendo el 9.1% anualizado, y además se mostró una aceleración en la inflación, subiendo 0.7% mes con mes, superando el 0.6% de los dos reportes anteriores. Este dato hizo que la bolsa cayera temporalmente más del 3%, pero fue muy interesante ver cómo se sacudió un poco la noticia y logró recuperar casi todo el terreno perdido. El dato sobre la inflación sigue poniendo presión a la Fed para actuar de forma decisiva y aumenta la probabilidad de un triple aumento durante este mes, y hay economistas que consideran que es posible un cuádruple aumento, es decir, un punto porcentual completo, lo que no ha sucedido desde 1981. Mientras tanto, la curva de los rendimientos de los bonos del Tesoro sigue invertida y de hecho esta semana se aumentó aún más la diferencia entre el rendimiento de los bonos a 2 años, que actualmente está en 3.13%, y la de 10 años, que el viernes cerró en 2.93%. Y recordemos que esta inversión aumenta el nerviosismo sobre una posible recesión en el corto plazo. Pero por otro lado, el viernes se reportó un aumento mayor al esperado en las ventas al menudeo, que durante el mes de junio subieron el 1%. La economía de los Estados Unidos depende en gran medida del gasto del consumidor final, representa cerca del 70% del Producto Interno Bruto, y el hecho de que las ventas al menudeo hayan subido más de lo esperado aún con la inflación en los niveles actuales, muestra que por lo menos la salud financiera de los consumidores está aún en buenas condiciones. Y este fue el principal factor que ayudó a que la bolsa recuperara casi todo el terreno perdido durante la semana. Esta semana también arrancaron los reportes trimestrales y los más relevantes fueron los de las empresas financieras como JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo y Morgan Stanley, donde el común denominador fue una fuerte caída en la banca de inversión. En parte esto se debe a que ha disminuido dramáticamente la cantidad de ofertas públicas, es decir, de empresas que salen a bolsa por primera vez. Y esto tiene sentido, las empresas no quieren salir a bolsa en momentos en que el sentimiento es tan negativo, y si tienen la capacidad de esperar un momento más favorable, seguramente lo harán. La próxima semana continúan los reportes de algunas financieras como Bank of America, Goldman Sachs, American Express y Charles Schwab. Y también será interesante ver los reportes trimestrales de Twitter y Tesla, ya que están envueltos en una telenovela, debido a que Elon Musk ha retirado la oferta de compra de Twitter. Pero el consejo de Twitter ya avisó que presentarán una demanda y existe la posibilidad de que Elon Musk sea forzado a comprarla, ya que tiene un contrato firmado, y esto podría tener un efecto negativo en las acciones de Tesla, ya que probablemente de ahí saque parte de los recursos en caso de necesitarlos. Otros reportes que vale mucho la pena monitorear durante la semana serán los de los 3 grandes de servicios petroleros. Reportan Schlumberger, Halliburton y Baker Hughes. Y es interesante porque el precio del petróleo sigue muy elevado, rondando los $100 el barril. Sin embargo, parece que muchas empresas norteamericanas no están invirtiendo en nuevos desarrollos para extraer más petróleo. Esto posiblemente sea porque no esperan que el precio se mantenga elevado por mucho tiempo y el desarrollo de un nuevo pozo petrolero puede tomar años antes de que sea productivo. Y las empresas de servicios petroleros seguramente darán información acerca de los planes de desarrollo e inversión en nueva infraestructura relacionada al petróleo y al gas natural. Entonces, estas próximas semanas serán muy intensas en cuanto a reportes trimestrales, pero esto es bueno porque ayudan a resetear las expectativas y a conocer la realidad del estado de las empresas, además de conocer la opinión de los directores acerca del futuro de la economía. En la idea de la semana, vamos a hablar sobre ServiceNow. Su símbolo es NOW. ServiceNow es una empresa basada en Santa Clara, California, que se dedica a ofrecer software como servicio a empresas y negocios a través de una plataforma en la nube. Fue fundada en 2003 y salió a bolsa en 2012, y en 2018 la revista Forbes la nombró como la número 1 en su lista de las empresas más innovadoras del mundo.
ServiceNow ayuda a empresas a automatizar y optimizar muchos de sus procesos, principalmente los relacionados a tecnologías de información, y cobra por sus servicios una cuota recurrente, estilo suscripción. Y va a sonar redundante, pero digamos que es una plataforma que ayuda a las empresas a crear de forma fácil sus propias plataformas digitales personalizadas para que sus empleados puedan colaborar de mejor manera, puedan organizar la información relevante y puedan gestionar de mejor manera servicios de muchos departamentos de la empresa, como los de recursos humanos, marketing, finanzas, legal, etc. El modelo de negocios de ServiceNow es muy pegajoso, es decir, que cuando una empresa contrata sus servicios, es muy probable que los use durante mucho tiempo, ya que cambiar de proveedor es complejo, costoso y muy tardado. Y es una empresa que está creciendo a un ritmo muy bueno, más del 20% anual. Para este año esperan crecer sus ingresos en más del 25%. Las acciones de ServiceNow han caído fuertemente este año junto con todo el mercado, que ha sido especialmente severo con empresas de tecnología. Actualmente sus acciones se encuentran casi 40% abajo de sus máximos históricos, pero a diferencia de muchas empresas en su industria, ServiceNow es rentable. Sí ha mostrado preocupación por una desaceleración en Europa y también anunciaron que sus ingresos van a ser afectados por el tipo de cambio, ya que el dólar se ha apreciado mucho. Pero como dice Bill McDermott, su director general, la tecnología siempre ha servido como palanca para salir de crisis. Además de que las empresas siempre buscan ser cada vez más eficientes, y ServiceNow justamente las ayuda con este objetivo, automatizando procesos y mejorando el flujo de información, por lo que se espera que aún tengan mucho campo para crecer, por lo que vale la pena tener a ServiceNow en el radar. En la sección educativa del día de hoy, vamos a hablar sobre fusiones y adquisiciones. Las fusiones y adquisiciones, que en inglés se les dice Mergers and Acquisitions o simplemente M&A, es el término general que se usa para describir el cambio en la propiedad o la consolidación de dos o más compañías a través de distintas transacciones financieras, de las cuales las más comunes son justamente las fusiones y las adquisiciones, aunque estos términos se suelen usar de forma intercambiable, pero tienen sus diferencias. Una adquisición es tal cual una compra, donde una empresa compra a otra y la incluye dentro de su estructura. Esto generalmente se da cuando una es mucho más grande que la otra y la grande compra a la chica. Y el pago se puede hacer con dinero líquido o puede hacerse con acciones de la empresa compradora o una combinación de ambas. Y las adquisiciones pueden ser amigables u hostiles. Se les dice amigables cuando el consejo de la empresa adquirida autoriza la venta antes de que suceda. Pero existen también adquisiciones hostiles. En este caso, la empresa compradora adquiere un porcentaje mayoritario de las acciones de la otra empresa sin el conocimiento del consejo o aún con conocimiento pero sin la autorización del consejo. En empresas públicas se puede dar el caso de que una persona o institución adquiera más del 50% de las acciones y aunque el consejo no esté de acuerdo, ahora el poseedor de más del 50% efectivamente controlaría a esa empresa. Y por esta razón, algunas empresas deciden tener distintas clases de acciones para tratar de evitar esto. También algunos estados han creado estatutos para tratar de evitar este tipo de adquisiciones, donde si alguna entidad compra más del 15% de las acciones de una compañía, necesita aprobación de una mayoría calificada de accionistas para poder hacer una adquisición completa. Algunos ejemplos de adquisiciones amigables fueron la compra de Pixar por Disney y la reciente compra de Slack por Salesforce. Un ejemplo de una compra hostil fue la compra de Cadbury, que era inglesa, por Kraft, que es americana, en 2009. Esta compra orilló al gobierno inglés a cambiar las leyes para evitar que empresas extranjeras compren empresas inglesas de forma hostil. Y luego, por otro lado, tenemos las fusiones. Una fusión generalmente se da en empresas de tamaño comparable, donde ambas se juntan para formar una nueva entidad y operar como una sola. Y en este caso los consejos de ambas empresas tienen que estar de acuerdo en la operación. Lo más común en estos casos es que las acciones de las dos empresas existentes se disuelvan y se creen acciones de la nueva entidad y se repartan en proporción según el acuerdo de la fusión. Algunas fusiones muy sonadas fueron la de Exxon y Mobil, las petroleras que en 1999 se unieron para crear ExxonMobil, que llegó a ser la empresa más valiosa del mundo. Otro ejemplo es el de United y Continental Airlines, que se fusionaron en 2010. Ahora, se pueden dar fusiones y adquisiciones por varias razones. Una puede ser para aumentar la oferta de productos o servicios. En este caso se puede dar con dos empresas que no están en la misma industria y a esto se le conoce como conglomeración.
Por ejemplo, lo que hizo durante un tiempo General Electric, que terminó participando en industrias tan diversas como la de la salud, la aeronáutica, la de generación de energía eléctrica y la de servicios financieros. Pero lo más común es que se dé entre empresas en la misma industria, donde el objetivo puede ser participar en nuevos mercados, integrarse verticalmente, es decir, fusionarse con un proveedor o cliente, o hacerlo horizontalmente, donde la fusión o adquisición se hace con un competidor directo. Pero esto puede reducir la competencia y limitar las opciones que tienen los consumidores, y por esta razón las fusiones y adquisiciones tienen que ser aprobadas por el gobierno, y en caso de empresas multinacionales requieren la aprobación de los gobiernos de los países donde tengan operaciones. En los Estados Unidos, los organismos que monitorean y regulan este tema son dos: la Comisión Federal de Comercio, o FTC por sus siglas en inglés, y la División Antimonopolios del Departamento de Justicia. Entonces, sumando el tiempo que se requiere entre la operación y la aprobación de los organismos reguladores, las fusiones y adquisiciones suelen tardar desde 6 meses hasta varios años en ser completadas. Y algo que es muy interesante notar es lo que sucede con el precio de las acciones de las empresas involucradas cuando se anuncia una operación de este tipo. Pero de eso vamos a hablar la próxima semana. Como siempre, les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia. Es ramonlog@yahoo.com, y les dejo la página donde podrán encontrar la sección educativa de episodios anteriores. Es www.ramonlog.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.